Bienvenido al canal de Millennials Consulting. Soy Diana Hernández y el día de hoy te voy a hablar de las directivas de seguridad en Soho One. Muy bien, para habilitar el Soho Directory o directivas de seguridad, pues tendremos que navegar o bien a nuestra cuenta de Soho One o desde nuestra cuenta de CRM en el apartado, lógicamente, de configuración. Encontraréis el apartado que indica Directory, ¿vale? ¿Qué nos indica este directorio? Pues nos amplía esas posibilidades para poder llegar a configurar, pues bueno, esa seguridad en nuestra organización. Pinchamos en seguridad y a partir de ahora podéis agregar una directiva de seguridad. Muy bien, ¿qué nombre le daremos? Pues bueno, a este en concreto le daremos test, ¿vale? ¿Para quién aplica esta directiva de seguridad? Pues vais a poder buscar entre los grupos que tengáis configurados y decir esto va a aplicar en concreto a mis comerciales, por ejemplo. Y si aplica a mis comerciales, quiero incluirlos a todos o excluir algunos. Si quisiera excluir alguno, pues bueno, buscaría ese usuario e indicaría este está excluido de mis directivas de seguridad. Si por el contrario aplica a todos, pues aquí no indicamos nada. Prioridad de nuestra directiva, pues bueno, si va a ser la predeterminada o es simplemente que se aplica, cuál es la que se aplica por preferencia, ¿vale? Muy bien, vamos a agregar nuestra directiva de seguridad, ¿vale? Muy bien, y ahora vamos a configurarla, ¿vale? Tengo mi directiva test que aplicará a los comerciales. ¿Y qué tiene esta directiva? Pues bueno, va a tener una política de contraseñas, es decir, yo a todas las personas que sean mis comerciales quiero que su contraseña tenga la longitud terminada de 8 caracteres, ¿vale? Que sea o no una contraseña mixta, es decir, que pueda tener letras mayúsculas, minúsculas, ¿vale? Esto va a depender de, lo dicho, vuestras directivas de seguridad, ¿vale? ¿Debe contener un carácter especial? Sí o no. Si lo debe contener, pues bueno, vamos a tener que marcar, tienes que ponerle hasta 5 caracteres especiales y tiene que contener algún dato numérico, ¿vale? Y, por supuesto, también la caducidad que tendrá esa contraseña, ¿vale? Así como se podrá utilizar contraseñas utilizadas anteriormente, sí o no, y puedo utilizar la limitación, no puedo usar la última, pero sí puedo repetir la anterior, ¿vale? Es decir, no la más reciente, sino la previa a esa. Muy bien, he definido mis directivas de contraseña y ya lo tengo. Bueno, mi directiva de seguridad se puede quedar allí o puedo también pedirle una autentificación en varias fases. Es decir, por un lado tenemos que esos comerciales van a tener que poner una contraseña de hasta 8 caracteres, que no van a poder utilizar la última contraseña que habían utilizado, que tiene que tener caracteres mayúscula, minúscula y numéricos y un carácter especial. Y ahora también le digo, aparte de eso, autentificación en varias fases. Pues bueno, ¿y cuál autentificación en varias fases? Bueno, podéis poner todas si lo queréis. La recomendación suele ser escoger una de estas autentificaciones en varias fases. O bien OneAuth, que es una aplicación de Soho que permite, dependiendo del dispositivo en la que lo habéis descargado, una identificación a través de reconocimiento facial o de huella o a través de un código que se recibe en dicha aplicación. ¿Vale? Importante saber que si habilitamos OneAuth, no podemos posteriormente borrar la aplicación del dispositivo donde la hemos habilitado porque se va a romper nuestra directiva de autentificación en varias fases, ¿vale? Así que es importante saber que si estamos utilizando esta aplicación, mantenerla en el dispositivo donde la hemos habilitado. Muy bien, vamos a tener la autentificación de contraseña de un solo uso, es decir, vamos a utilizar esa contraseña y una vez utilizada va a caducar, voy a tener que generar una nueva. Un YubiKey básicamente es como un pendrive o un pincho, ¿vale? Que nos va a permitir validar que estamos accediendo con los permisos correspondientes, ¿vale? Y por último, contraseña de un uso basada en SMS. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que nos va a llegar un SMS con esa contraseña de un solo uso para comprobar nuestra identificación, ¿vale? Muy bien, la más común, ¿cuál suele ser la que se utiliza? O bien la del SMS o la de OneAuth, pero esto queda enteramente a vuestra decisión. Por otro lado, vais a tener la posibilidad de delimitar las IPs permitidas que pueden acceder a nuestra cuenta de One. Imaginemos por un momento que tengo una organización, he comprado ordenadores para todos mis empleados y adicionalmente todos esos ordenadores tienen IPs fijas. Pues si tienen IPs fijas,
Pues podemos decir que el usuario Diana solo puede acceder desde la IP que está en el rango de entre los 1000 y los 2000. ¿Vale? Si Diana intenta acceder desde un dispositivo con otra IP, no va a poder abrir su cuenta de Soho. ¿Vale? Esto es importante que lo habilitemos siempre y cuando tengamos IPs fijas, ¿vale? Si son variables, lógicamente esto bloquearía el acceso a todos y no podríais acceder a vuestra cuenta, ¿vale? Y por último, configuración avanzada, ¿vale? Duración de la sesión, es decir, he abierto mi cuenta de Soho y, por ejemplo, 5 días después se me va a cerrar de forma automática y voy a tener que volver a poner mi contraseña y mi autentificación en varias fases, ¿vale? O por otro lado, está abierta mi sesión, pero he estado inactiva, ¿vale? Si está inactiva por 6 horas, que se cierre, o puedo tener sesiones simultáneas, sí o no, ¿vale? Es decir, sesiones simultáneas desde un mismo usuario. Y básicamente una vez definido todo esto, se habilita, por defecto se van guardando nuestros cambios y ya la tendríamos habilitada y con cada usuario que pertenezca a nuestro grupo, en este caso en concreto de comerciales, pues se le aplicarían estas condiciones. Si te ha gustado lo que has visto, suscríbete a nuestro canal y te dejo por aquí una lista de reproducción para que puedas ver más vídeos de interés. Hasta la próxima.